La prevención del síndrome metabólico se enfoca en seguir un estilo de vida saludable, que incluye el mantener un peso adecuado, seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico constantemente y no fumar. Es importante adoptar estas medidas para evitar desarrollar condiciones asociadas como presión arterial alta, azúcar elevado en la sangre o niveles de triglicéridos y colesterol anormales. El día de hoy en Cuidando mi Salud, prevención del síndrome metabólico. Comenzamos. La prevención del síndrome metabólico debe basarse en la adopción de medidas generales destinadas a controlar el peso, por medio de una dieta adecuada, con una composición equilibrada de hidratos de carbono complejos, proteínas, grasas, fibra y micronutrientes. Se debe recomendar una actividad física, acorde con la edad, el sexo y demás características de cada caso. Todas estas medidas deben establecerse desde la infancia y la adolescencia, dado el incremento importante de la prevalencia de la obesidad infantil y juvenil. No obstante, más de la mitad de los pacientes con síndrome metabólico necesita además tratamiento farmacológico, ya que la reducción ponderal y el aumento de la actividad física no consiguen el control conveniente de los factores de riesgo cardiovascular. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a otro programa de Cuidando mi Salud. Otra semana aquí para seguir conversando de temas súper interesantes que nos involucran a todas y claro, para seguir cuidando a nuestros seres queridos. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema de la prevención del síndrome metabólico, un tema muy interesante del cual vamos a estar conversando a lo largo de toda esta hora aquí en este programa. Y claro, estoy muy contenta y muy feliz de estar con ustedes otra vez y bueno, de estar también acompañada de mi compañera y amiga Ana Paula Esparza. Hola, Pau. Hola, Dani. Estoy muy feliz de estar aquí contigo, con el doctor Adrián y también con ustedes, amigos. Y bueno, les presento al especialista, doctor José Adrián Jiménez Serrano. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito de usted, sobre qué eran las clases que daba aquí en la universidad o un poco de su trayectoria aquí en la universidad. Sí, yo duré 28 años dando clases aquí en la universidad. Dentro de las materias que inicié dando era semiología, después fisiopatología y por último, casi en los últimos años, ya me dediqué más a dar pura cardiología, que es mi especialidad. Okay. Entonces, pues conocí mucha gente, muchas generaciones, ¿verdad? 28 años, mucho. Sí. Bueno. Y bueno, antes de, vamos a entrar en materia más adelante, que nos platique un poquito más, pero antes vamos a ver un sondeo que el equipo de producción hizo con nuestros compañeros. Muy bien, vamos a ver entonces este sondeo sobre qué es el síndrome metabólico. Vamos a verlo. ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues básicamente es como un estado donde el cuerpo, debido a malos hábitos, se lleva a un estado de sobrepeso, de hiperglucemia, de hipercolesterolemia, entre otras cosas. Entonces, pues básicamente es lo que tengo como concepto. Es un conjunto de factores que desencadenan enfermedades cardíacas
o ya sea diabetes. Y esto se puede dar por 3 factores. Puede ser una hipertrigliceridemia, que es un exceso de triglicéridos, por grasa abdominal excesiva o tener ya predisponentes de diabetes. Bueno, son un conjunto de alteraciones las cuales, bueno, suelen incrementar cuando el paciente o la persona tiene obesidad, colesterol alto, y básicamente esto puede generar un proceso proinflamatorio sobre el cuerpo del paciente. El síndrome metabólico es un conjunto de riesgos asociados como aumento de grasa abdominal, presión alta o aumento de azúcares o, bueno, en este caso, glucosa. El síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas y de enfermedades que nos da así en el cuerpo, que es cuando tenemos presión arterial alta, obesidad, diabetes, aumento del colesterol, los triglicéridos. No necesariamente es que tengamos que tener todos, pero podemos tener solamente obesidad y aumento del colesterol y triglicéridos y ya se debe de considerar un síndrome metabólico o alguna de estas enfermedades justamente llamadas metabólicas, que cuando nuestro cuerpo tiene 2 o más de esas, ya lo podemos considerar como síndrome metabólico. ¿Cómo se puede prevenir el síndrome metabólico? Lo mismo que te llevó a eso, ¿no? O sea, haciendo dieta, haciendo ejercicio y pues nada, llevando hábitos saludables más que nada. Pues más que nada se recomienda principalmente que traten su salud ya sea con ejercicio o llevar una buena dieta, y en caso de ya tener factores predisponentes por familia, hacerse las pruebas necesarias para llevar un tratamiento adecuado. Pues básicamente con una alimentación saludable y hacer actividad física, de preferencia de 2 a 3 sesiones como mínimo a la semana, de 150 minutos, y pues tener una correcta orientación alimentaria, lo cual puede ir con algún nutriólogo o con algún estudiante que ya tenga suficiente conocimiento. Principalmente creo que con actividad física es lo principal, porque de ahí, bueno, asocias un desarrollo metabólico mucho más sano y, bueno, pues está asociado a toda esa disminución de factores de riesgo. Ok, el síndrome metabólico es bien fácil, se previene e incluso se trata. Una vez la piedra angular del tratamiento va a ser la dieta adecuada y el ejercicio. O sea, lo principal es que tengamos actividad física por lo menos 30 minutos, 40 minutos al día, pero tomar en cuenta que esta actividad física nos debe aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ok? Porque sí, podemos salir a caminar media hora, pero bueno, es caminar nada más de aquí así a gusto, entonces no cuenta. Entonces, y una alimentación balanceada, no necesariamente una dieta restrictiva de calorías como para bajar de peso, sino una dieta adecuada para nuestro peso y estatura. Estamos de vuelta y bueno, doctor Adrián, ¿qué le parecieron las respuestas que dieron los compañeros en el sondeo? Pues me parecen muy adecuadas, sobre todo que sí localizan, o bueno, cuando menos hacen una definición de que es un síndrome. Este síndrome se compone de varias cosas y dentro de esas cosas que dijeron, pues las más notorias es el sobrepeso, la falta de ejercicio y la alteración en los lípidos. Y bueno, se ve que sí tienen conocimiento de cómo se debe tratar y de que al parecer pues es relativamente fácil su tratamiento, pero por desgracia creo que estamos en un momento en donde la cantidad de personas que tienen este síndrome es demasiado, o sea, es bastante. Entonces, sí se conoce, sí lo identifican, sí saben cómo tratarlo. El problema es que quién sabe qué está pasando, que sigue aumentando los casos. Claro, y bueno, ya comentaron unas pequeñas cosas acerca de lo que es, pero entrando ya 100% en materia, doctor, ¿nos puede explicar qué es el síndrome metabólico y con qué otro nombre se puede conocer? Sí, el síndrome metabólico tiene una definición ya bien establecida, pero hay varias sociedades de cardiología que intentan o sugieren agregar otros parámetros. Para hacerlo más sencillo, son 5 parámetros los que tiene el síndrome metabólico. El primero es la acumulación de grasa en algunas zonas del cuerpo, como vamos a ver ahorita, sobre todo a nivel de la cintura, ¿sí? La cintura en el hombre no debe ser mayor de 102
y en la mujer no debe ser mayor de 88 centímetros. Eso es lo ideal. Arriba de 102 en el hombre y arriba de 88 en la mujer ya se considera como un factor de riesgo para el síndrome o que ya tiene, digamos, una palomita, ¿no? El siguiente factor es los lípidos, entre ellos los triglicéridos. Uno pensaría que el colesterol, pero no, son los triglicéridos. Los triglicéridos por abajo de 150 se considera normal. Arriba de 150 ya se considera otro factor dentro del síndrome metabólico. Entonces ya tenemos grasa visceral, triglicéridos arriba de 150, pero también checamos el colesterol. Hay dos tipos de colesterol que le llaman el bueno y el malo, y el que se incluye en este síndrome es el colesterol bueno, es el HDL. Si el colesterol bueno en la mujer es menor de 50, ya se considera como síndrome metabólico o uno de los parámetros para síndrome metabólico. Y en el hombre si está por abajo de 40. Es decir, el HDL los debemos de tener arriba de 40 los hombres y arriba de 50 las mujeres. Abajo nos ya identifican dentro de un síndrome. Ese sería el tercer parámetro. El cuarto parámetro es la presencia de glucosa por arriba de 100 miligramos, ¿sí? Si pasa de 126 en 2 tomas de glucosa en ayunas en diferente día, eso ya es diabetes. Pero entre 100 y 125, cualquier persona que ande en esa cifra ya también es otro factor de riesgo o es otro criterio de síndrome metabólico. Asimismo, si ya el paciente es diabético y ya tiene tratamiento, ya se considera también un pilar del síndrome metabólico. Y por último, la hipertensión arterial. La hipertensión o la presión arterial se considera normal de 130, 80 para abajo. 130 y 85 para arriba, aún no se considera hipertenso, pero estaríamos hablando de que puede ser un prehipertenso o bien ya se considera dentro del síndrome metabólico. Entonces, en resumen, son 5 cosas. La grasa visceral, sobre todo a nivel de abdomen, los lípidos como los triglicéridos altos, el colesterol HDL bajo, las cifras de presión arterial altas y las cifras de glucosa altas, ¿sí? Otras sociedades quieren meter al ácido úrico, que también se relaciona mucho con enfermedades metabólicas, y otras sociedades también quieren meter la intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia y otras, pero casi todas las sociedades de cardiología se basan en esos 5 factores. ¿Sí? Okay. Eso es muy interesante saberlo. Bueno, ¿le parece si vamos a un pequeño corte? Sí. Y ahorita regresamos. Entonces, amigos, no se despeguen, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. ¿Cómo les digo, Dani? Estamos de vuelta aquí en Cuidando mi Salud. Recuerden que estamos hablando del síndrome metabólico. Ya hablamos un poquito acerca de qué es, de alguna de sus síntomas, algunas de las cosas que nos pueden ayudar a identificarlo. Pero bueno, antes de continuar con esta conversación, vamos a ver una cápsula que se hizo desde el Departamento de Nutrición acerca de la prevención del síndrome metabólico. Vamos a verlo. El síndrome metabólico, vamos a empezar por definirlo de manera muy sencilla. Digamos que es una condición en la cual yo puedo tener 3 factores de riesgo o más, los cuales voy a continuación a mencionar. Es importante que consideren que hay que evitar tener una grasa abdominal abundante, es decir, si soy mujer, debo de tener preferentemente una circunferencia abdominal por debajo de 80 centímetros y si soy hombre, una circunferencia abdominal por debajo de 90 centímetros. Arriba de estos números nos van a indicar que tenemos un riesgo para síndrome metabólico. En segundo lugar tenemos también los niveles elevados tanto de colesterol o de triglicéridos.
Si es de colesterol, hay que recomendarles que tengan niveles abajo de 200 miligramos de decilitro, y de igual manera si son triglicéridos que sean unas cifras menores a 150. Si nosotros cumplimos también alguno de estos, pues ya se considera un segundo o tercer factor y ya cumpliríamos con tener síndrome metabólico, que finalmente es un conjunto de todas estas alteraciones que finalmente pueden afectar nuestro metabolismo. Otra situación que también puede aunar al síndrome metabólico es tener una presión arterial elevada, por lo cual es importante tener una presión arterial por debajo de 120/80 cuando nos tengamos esta medición. Entonces, ya para iniciar, es importante que ustedes sepan que nosotros como población en general podemos evitarlo de una manera muy sencilla. Incluso se pueden prevenir a base de una buena alimentación. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre estos factores que pueden marcar la diferencia en tu salud. Vamos a iniciar con los más concretos, que es el abundante consumo de una fibra en nuestra dieta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hay que procurar tener un consumo elevado, sobre todo en cereales o granos que tengan cascarilla. Por ejemplo, el salvado es un buen cereal por el cual podemos nosotros también incluir en nuestra dieta. Hay que incluir leguminosas, hay que incluir frutos o vegetales con cáscara, los cuales puedan ser comestibles. Esto también nos va a aumentar la fibra y va a ayudar a disminuir o a reducir los niveles también de colesterol y triglicéridos que también pudieran ahí afectar nuestra salud. De igual manera, es muy recomendable que debamos ingerir cantidades menores de azúcares simples o de harinas refinadas. Hay que preferir los que vienen de grano entero. Hay que evitar todos esos azúcares que luego podemos encontrar en los panes, en algunas tortillas, por ejemplo, de tipo de harina. Hay que preferir mejor los de maíz. Algunas de otras recomendaciones muy específicas que pueden ayudar dentro de nuestra alimentación es el consumo de grasas saludables. Normalmente tendemos a satanizar las grasas como algo que es muy malo dentro de nuestra dieta. La verdad es que es muy recomendable el consumo de grasas en general dentro de nuestra alimentación, obviamente siempre con una moderación, y hay que preferir grasas como tipo aguacate, aceite de olivo, evitando freídos, evitando frituras, todo este tipo de preparaciones que luego incluyen mucho aceite y elevarlos a temperaturas muy altas. Hay que preferir, por ejemplo, todos estos que comentábamos como el aceite de oliva, cacahuates, nueces, algunas por ahí oleaginosas que pueden traer grasas saludables. Esto también puede ayudar. Finalmente, otra recomendación, hay que evitar los alimentos que tengan un alto contenido en sodio, que sean muy salados, ya que estos pueden elevar nuestra presión arterial. Aquellos que vienen industrializados normalmente tienen grandes cantidades de sodio. Hay que quitar los saleros, hay que usar la sal indispensable solo para la cocina. No hay que abusar en esto de la sal. Y finalmente, algo que les recomiendo también mucho, hay que tener una frecuencia consecutiva de horarios de comida. ¿Qué quiere decir esto? No hay que malpasarnos en horarios de comida, ni que tampoco hay que exagerar también en las cantidades de la comida. Normalmente, como población, tendemos a tener de 1 a 3 comidas al día, por lo cual es preferible que a lo mejor se puedan aumentar a 4 o 5 número de veces estas comidas, pero en cantidades moderadas. A veces nuestro trabajo no nos lo permite, nuestras actividades, pero créanme, hay que tratar de hacer un esfuerzo por generar este tipo de hábitos saludables que pueden marcar la diferencia. Y finalmente recordar, estos pequeños pasos pueden hacer una gran diferencia en la prevención del síndrome metabólico, que finalmente te lo va a agradecer tu salud y tu bolsillo. Y bueno, estamos de vuelta, así que continuemos con esta conversación. ¿Quiénes pueden llegar a padecer el síndrome metabólico? Y además, ¿qué prevalencia hay aquí en México de este síndrome o bien aquí también en Aguascalientes? Sí, bueno, me faltó decir que de los 5 criterios o de las 5 alteraciones que existen para englobar el síndrome metabólico, no se necesita tener las 5. Con 3 de las 5 ya se puede considerar que una persona tiene síndrome metabólico. El síndrome metabólico lo pueden padecer a cualquier edad, tanto hombres como mujeres. En México hay pocas estadísticas, pero en Estados Unidos se ha visto que el síndrome metabólico está casi en el 60% de los latinos, sobre todo latinos mexicanos y latinos puertorriqueños. Y de los latinos, y de este grupo, las mujeres son las que más tienen afectación en ese sentido. Hemos visto síndrome metabólico también en niños y
obviamente conforme pasa la edad, aumenta el porcentaje o la prevalencia de esta alteración. No le podemos decir enfermedad porque es, digamos, un conjunto de riesgos que van a provocar varias enfermedades, como lo vamos a ver adelante. Entonces, este síndrome es frecuente tanto en niños como en adultos, en edad media, hombres o mujeres. Cualquiera lo puede padecer. Okay. Ok, doctor. Y bueno, analizando cada factor paso a paso, nos comentó que hay 5 factores que nos pueden indicar que se puede estar presentando, pero que solo si tenemos 3 podemos como ya empezar a sospechar de esto. Pero analizando cada factor, hablando de lo que es la grasa abdominal, ¿qué es y cómo es factor de enfermedades graves? ¿Por qué? Ok. La grasa abdominal se puede encontrar en 2 segmentos. Por debajo de la piel, que es el tejido subcutáneo, o dentro del abdomen. La grasa que está dentro del abdomen se acomoda en lo que viene siendo el peritoneo, el mesenterio, alrededor de los órganos, y esa grasa es metabólicamente activa, es decir, provoca muchas sustancias. Okay. Mientras que la grasa que está debajo de la piel no es tan activa desde el punto de vista metabólico. De tal manera que la grasa más peligrosa es la grasa que se acumula dentro del abdomen. ¿Sí? Se ha visto que las personas que tienen más grasa dentro del abdomen o grasa visceral son las personas que tienen obesidad tipo manzana, es decir, que son redonditos. ¿Sí? Mientras que la obesidad tipo pera, en donde la grasa predomina en las caderas, esa grasa es menos, o esos pacientes, esas personas tienen menos riesgo que los que tienen grasa visceral. Perdón por la tos. No se preocupe. Y bueno, ¿cómo se puede medir esta grasa abdominal? Sí, como les dije, uno de los criterios, pues no nada más es decir, pésenlo y tiene el peso por arriba, sino la medición de la cintura. Hay varias técnicas para medirlo, pero se recomienda que sea debajo del reborde costal y por arriba de la cresta ilíaca a nivel del punto medio. En algunas personas puede quedar arriba de la cicatriz umbilical, del ombligo, en otras en el ombligo, ¿sí? Pero no debe medirse a nivel del ombligo porque a veces es tan grande la pared abdominal que el ombligo queda abajo, ¿no? Y resulta que son talla 28, ¿no? Pero si le suben la pancita son talla 36. Entonces, se recomienda que más o menos sea a ese nivel entre el reborde costal y la cresta ilíaca a la mitad, y ahí se haga la medición de la cintura. Las cifras que les dije, 102 en el hombre y 88 en la mujer, no va para todas las razas. O sea, por ejemplo, los japoneses, los chinos, tienen promedio de estatura y de complexión más pequeña, entonces ellos usan otros parámetros. Entonces va a depender mucho de todo el contexto, de cómo veamos la persona. ¿Sí? Okay. Y bueno, doctor Adrián, ¿qué son los triglicéridos y en qué momento se convierten en un riesgo para la salud? Bueno, los triglicéridos es una grasa. Es una grasa que está formado por una molécula que se llama glicerol y tiene 3 ácidos grasos. Esos triglicéridos son muy importantes en la dieta porque forman parte de casi todo el cuerpo, es decir, forman la pared de las células. Una célula tiene 2 capas, esta capa es de triglicéridos y esta también. Entonces, si nosotros nos imaginamos una célula, todo alrededor son triglicéridos. Entonces, los triglicéridos son necesarios, pero son necesarios hasta cierta cantidad. Se ha visto por estudios epidemiológicos que si los triglicéridos se elevan de 150, entonces empiezan a acumularse en lugares que no son esperados que se acumulen. Por ejemplo, dentro de las arterias empiezan a tener acúmulos y formar placas que pueden obstruir la circulación. Entonces los triglicéridos son necesarios pero hasta cierta cantidad.
Ok. ¿Y cuál es el valor aceptable de triglicéridos en nuestro organismo? Máximo 150. Ok. ¿Y no importa la complexión o el género? No importa el género. O sea, tomando en cuenta el síndrome metabólico se toma 150, pero por ejemplo, si es una persona que lleva una vida sana, que hace ejercicio, que no fuma, que no tiene otros factores de riesgo, antes se tomaba la cifra de 200. Entonces, entre 150 y 200 si no hay otros agravantes, pero ya se considera arriba de 150 meterlo o englobarlo dentro del síndrome metabólico. Y pasando a otro factor que es el colesterol, ¿qué es? Y de igual manera, ¿en qué medida puede dañar nuestra salud? Sí, el colesterol también se considera otra grasa, aunque su estructura química no es un ácido graso en sí, se considera otro tipo de grasa. Y el colesterol también es útil porque forma parte de los ácidos biliares, forma parte de hormonas, ¿sí? Entonces es necesario el colesterol. Pero también si sube demasiado puede pegarse a las arterias y provocar obstrucciones que van a provocar disminución de flujo en algunos órganos, como viene siendo el corazón o el cerebro. ¿Sí? Ok, ¿y cuál es el valor aceptable de colesterol en nuestra sangre? El colesterol total, debe ser menos de 200. Okay. Del colesterol bueno, que es el HDL, que es el que se incluye en el síndrome, debe ser más de 40 en el hombre y más de 50 en la mujer. Este colesterol tiene que estar alto. Es el único que tiene que estar alto, ¿sí? Pero el total y el LDL, que es el malo, el LDL, ese debe estar abajo de 100, se considera abajo de 100, lo más bajo que se pueda. ¿Sí? Okay. Ha sido muy valiosa la información que nos está dando, estamos aprendiendo mucho y también el público, pero vamos a ir a un pequeño corte. Sí. Entonces, amigos, ahorita regresamos, vamos a un pequeño corte. Estamos de vuelta en Cuidando mi Salud. Muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerden que estamos hablando sobre el síndrome metabólico y su prevención. Seguimos ya hablando más sobre estos factores y bueno, antes de continuar con esta conversación tan interesante, vamos a ver una cápsula ahora desde el Departamento de Cultura Física y Salud Pública. Vamos con esto sobre la prevención metabólica ahora desde la cultura física. Vamos con ello. Bueno, como conocemos es una serie de factores de riesgo que nos pueden llevar a poder nosotros desarrollar lo que son enfermedades cardiovasculares o bien diabetes mellitus. Por eso es muy importante conocer que la actividad física nos ayuda en la prevención del desarrollo del síndrome metabólico. ¿Por qué motivo? Bueno, si partimos del principio que el síndrome metabólico va a estar generado principalmente por el sedentarismo, es decir, que una persona prácticamente no haga ejercicio, no se mueva, esté mucho tiempo sentado en una oficina, en la casa, no realice mucha actividad dentro del hogar o en su lugar laboral, pues esto me va a generar que la persona vaya incrementando de peso y por lo tanto tenga una obesidad. Principalmente la más riesgosa sería la abdominal, que tenemos justo rodeando las vísceras. Lo que es este sedentarismo y esta obesidad abdominal me va a desarrollar que pueda empezar a funcionar mal lo que es nuestra insulina y haga que nuestro cuerpo esté consumiendo menos glucosa. Entonces, esto es lo que genera una resistencia a la insulina y lo que genera una probable diabetes mellitus tipo 2. ¿Cómo actúa entonces el ejercicio físico? Principalmente el ejercicio de tipo aeróbico, que es la natación, el caminar, el correr, el bailar, ejercicios que sean de forma continua, pues estos ejercicios nos ayudan a que nuestros músculos consuman más glucosa y que la insulina funcione todavía mejor, la hace más eficiente. Además de que nos ayuda a disminuir el colesterol
malo y nos ayude a incrementar el colesterol bueno, que también esto nos haría que nosotros pudiéramos desarrollar hipertensión arterial. Por eso es fundamental que hagamos actividad física aeróbica y la combinemos con actividad física de resistencia, es decir, fuerza, que puede ser de baja intensidad, con mancuernas, con pesitas, que nos va a ayudar a que los músculos consuman cada vez más glucosa y por lo tanto disminuimos los niveles de glucosa, disminuimos esa hiperglicemia y por lo tanto nos alejamos del riesgo de padecer diabetes mellitus y conformar un síndrome metabólico como tal. Por lo tanto, hay que hacer ejercicio aeróbico combinado con el de fuerza para disminuir la glucosa, para mejorar lo que va a ser el funcionamiento de la insulina, para disminuir el sobrepeso o la obesidad, disminuir triglicéridos, disminuir colesterol malo, incrementar el bueno y pues tener una vida muy saludable y arriesgarnos de enfermedades como un infarto. Continuando con esta plática, díganos, doctor Adrián, ¿qué es la presión arterial y cuáles son sus valores normales? Sí, la presión arterial ideal que todos deberíamos tener es abajo de 120/80, pero pues es una utopía. Entonces, se considera la presión como una fuerza que hace que el corazón mueva la sangre para que llegue a los tejidos. Si baja la presión, obviamente los tejidos no se perfunden de manera adecuada, por lo tanto debe haber una presión adecuada que mantenga la cantidad de sangre en los tejidos. Sin embargo, si se pasa la presión, es decir, si se va ahora para arriba, también puede provocar alteraciones. Se considera una persona hipertensa cuando la presión de arriba, que se llama sistólica, pasa de 140 y la presión de abajo pasa de 90, es decir, arriba de 140 se considera como hipertensión. Pero para el fines del síndrome metabólico, una persona ya con arriba de 130/85 ya lo podemos meter al síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, aunque son dos cifras que confunden, la de 130/85 ya se considera como síndrome metabólico, pero para nosotros como tratamiento ya para hipertenso debe tener de 140/90 para arriba, ¿sí? Okay. ¿Y qué padecimientos graves nos puede causar una presión arterial alta? Bueno, dentro de los padecimientos graves que puede ocasionar, pues el más agudo sería una hemorragia cerebral. Cuando a una persona se le sube mucho la presión, puede romper un vasito cerebral y provocar una hemorragia cerebral, que con las consecuencias que ya conocemos. Y a largo plazo, la hipertensión es uno de los factores de riesgo para que se formen las placas de colesterol, porque la misma presión provoca lesiones dentro de la pared de las arterias que se llama endotelio, que a su vez va a facilitar que llegue el colesterol, se meta y se forman plaquitas de colesterol. Entonces la hipertensión tiene complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas, las hemorragias, puede provocar también daño renal, insuficiencia renal, puede provocar hemorragias retinianas y provocar ceguera, etc. Y hablando del azúcar, que es otro factor, ¿cuál es el valor normal dentro de que debe de haber en nuestra sangre? Sí, como les comentaba, el nivel de glucosa que se considera sano, pues debería ser abajo de 100. Entre 100 y 125 se considera intolerancia a la glucosa y este valor ya los mete a las personas en el síndrome metabólico. Y para considerar una persona diabética es que la glucosa se encuentre en ayunas por arriba de 126 en 2 ocasiones diferentes y que no tenga en ese momento una enfermedad o algún evento que hubiera elevado el azúcar, ¿sí? O sea, que lo pueda explicar esa elevación. Entonces la glucosa también provoca complicaciones muy importantes que van a terminar en dañar todos los órganos, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces si, bueno, con nuestro organismo si el azúcar está donde no debería de estar? Sí, si el azúcar se eleva, va a modificar mucho todo el organismo. Se van a liberar sustancias que normalmente no se encuentran
y van a provocar un estado inflamatorio de baja intensidad en el cuerpo, pero que es crónico y que a la larga va también a dañar varios órganos, entre ellos los vasos sanguíneos sobre todo, va a dañar el riñón, la causa más frecuente de insuficiencia renal es la diabetes, entre las principales causas. Va a dañar la retina también, o sea, va dañando varias cosas, pero quizás la más grave es que va a afectar también la parte interna de los vasos, el endotelio, y va también a contribuir a formar las placas. De tal manera que una persona que tiene varios de estos factores, más rápido se manifiesta las enfermedades que son secundarias a la obstrucción de las arterias. Una persona que nada más es hipertensa puede llegar a tener enfermedad, por ejemplo, de las coronarias hasta los 70 años, por ejemplo. Pero si es hipertensa y es diabética, baja como a los 60. Pero si es hipertensa, es diabética, tiene colesterol alto, baja como a los 50. Y si tiene otros factores, va bajando. De tal manera que ahorita en este tiempo me han tocado ver infartos de 30 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces también es peligrosa la glucosa. Sí, claro. Y bueno, ¿de qué manera el estrés contribuye a la presencia del síndrome? El estrés era necesario a nuestros antepasados porque cuando había un peligro, el estrés te prepara para huir o luchar. Pero en este tiempo el estrés, bueno, y antes, por ejemplo, te salías del problema y las sustancias que se liberaban en tu cuerpo bajaban y se encontraban en niveles normales. Ahorita en este tiempo nuestro estrés libera dos sustancias muy peligrosas que se llama cortisol y las catecolaminas, se liberan y en este tiempo el estrés casi es continuo y entonces de manera que siempre están elevadas. Y la elevación del cortisol y de las catecolaminas van a provocar también que no funcione bien algunas sustancias, algunas hormonas, y va a provocar elevación de la presión arterial, va a provocar elevación de la glucosa. Entonces, como que todo se va relacionando, todo se hace un círculo hasta que afecta uno de los órganos que veremos más adelante. ¿Y qué hay del alcohol y el tabaco? ¿También puede ser causa de este síndrome? No es causa de síndrome, pero son, digamos, que dos entidades que pueden contribuir a que aparezcan más rápido las consecuencias. O sea, el tabaco se considera como uno de los factores de riesgo más importantes para que se tapen las arterias, ¿sí? Hay un problema que no he comentado yo, es que las personas que tienen síndrome metabólico con elevación de glucosa, se les acumula grasa en el hígado. Esa acumulación de grasa en el hígado, si se mantiene en cierta cantidad, primero se hincha el hígado, se dematiza el hígado de grasa y luego después se va provocando poco a poco inflamación y va terminando en una cirrosis. De tal manera que una persona que tiene síndrome metabólico con hígado graso y toma alcohol, la velocidad con que va a avanzar esta consecuencia pues va a ser alta. Entonces hay que tener cuidado, quitar siempre en todo paciente con síndrome metabólico, quitar el alcohol, obviamente quitar el tabaquismo. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las consecuencias si no se atiende a tiempo este problema? Bueno, como ya vimos, el síndrome metabólico son varias entidades, no es una enfermedad, son varias. Y va a terminar provocando consecuencias en otros órganos. Quizás el principal órgano dañado, pues es, por decirlo así, viene siendo toda la circulación, ¿sí? La formación de placas de ateroma en las arterias de las carótidas, pues va a terminar provocando un evento vascular cerebral, una embolia. La obstrucción de las arterias que van al riñón van a provocar una insuficiencia renal. Las arterias que van o que llevan la sangre al corazón van a terminar
provocando un infarto, ¿no? Entonces, la idea es no llegar a esas instancias, porque todos sabemos que las 3 principales causas de muerte en México pues son las enfermedades cardiovasculares, sobre todo el infarto, el evento vascular cerebral y la diabetes, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor, por la información que nos está brindando. Muy interesante saber estos factores y saber, bueno, identificarlos y también tener conocimiento de ellos. Pero bueno, en un momento vamos a continuar con más información. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a un corte y volvemos. No se despeguen. Estamos viendo Cuidando mi Salud. Y bueno, continuando, ¿qué tipo de tratamientos son los indicados para atender este mal? Bueno, tenemos primero que reconocer cuáles son los 5 factores, digamos, entidades que tiene el paciente, ¿no? Si tiene 3 y nada más es diabético, es hipertenso y tiene el colesterol alto, bueno, ahí se recomienda que acuda primero con un médico para que le empiece a dar el tratamiento correspondiente. Digamos que me gustaría quizás hablar un poquito antes de llegar a cuando una persona tiene el síndrome. Por ahí he escuchado pláticas que dicen que la cardiología preventiva, que bajar de peso, pues eso ya no es cardiología preventiva. La idea es que no suban. Entonces, yo creo que un mensaje importante a cómo se está viviendo ahorita la cantidad de personas que hay es que se mejore la dieta en las escuelas, que se mejore, los papás mejoren la dieta de sus hijos, que eviten que coman todas las cosas que sabemos que suben de peso, que las escuelas tengan más actividad física, no nada más que los saquen a dar vueltas ahí en la cancha de básquet, sino que los pongan a hacer actividad. Porque, como decía en uno de las cápsulas, quizás tratar este síndrome antes de que esté bien identificado, pues es muy fácil. Es evitar que suban de peso y que se muevan. Porque la actividad moviliza el músculo, y el músculo, que antes se consideraba que era un órgano que nada más servía para contraerse, hoy se sabe que libera muchas sustancias que son benéficas. Consume mucha glucosa. Entonces, si hay músculo, te puedes mover, tu metabolismo mejorar. ¿Sí? De hecho, están considerando al músculo ya como si fuera un órgano productor de sustancias endócrinas. ¿Sí? ¿Qué sustancias libera? Si se puede saber. El músculo puede liberar muchas sustancias, pero quizás de lo que más podemos ahorita identificar es que consume sustancias que no deberían de estar mucho tiempo en el cuerpo, ¿no? Pero se está investigando muchos tipos de sustancias que se liberan por el músculo. Entonces, la piel, el tejido graso y el músculo no se consideraban como órganos endocrinos hasta hace poco, que se ha visto que liberan una cantidad importante de sustancias. Retomando lo anterior, entonces, el tratamiento sería no dejar que suban de peso y que hagan actividad. Ahora, si ya hay aumento de peso, pues que los pongan a hacer actividad, y aparte que los lleven con una buena nutrición. Si nosotros ya entramos y vemos a personas que ya tienen el síndrome metabólico, se basa en 3 cosas. La primera sería bajarlos de peso. La segunda es aumentar la actividad, y la tercera es apoyo a estas 2. Si se fijan, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, para bajar de peso, pues su dieta, ¿no? De las dietas hay un problema muy grande, porque cada quien saca su dieta, ¿no? La dieta de fulanita, la dieta de sutanita. De las dietas que se ha visto a través de la estadística y de muchas personas que las han llevado, la mejor dieta, una vez que ya se tiene
el síndrome metabólico y que queremos mejorar todo su metabolismo es la dieta mediterránea. Hay otra dieta que es la dieta DASH, D-A-S-H, dieta DASH, que es muy importante sobre todo para hipertensos. De ahí en más, las otras dietas están con sus asegúnes, como dicen. Por ejemplo, la dieta cetogénica, que es baja en carbohidratos pero alta en grasas, sí bajan de peso, pero les sube el colesterol y entonces a la larga van a tener problemas. Okay. Hay dietas también que les llaman de ayunos, ¿no? Que nada más comen entre tal hora y todo lo demás es ayuno. Esas deben estar supervisadas por nutriólogos para que funcionen y se mantengan por mucho tiempo. Y quizás de la dieta lo más importante no es lo que van a comer, sino bajar las calorías. Ahorita que mencionaba la dieta mediterránea y la DASH, ¿en qué consiste en cada una de ellas? La dieta mediterránea se basa en frutas, verduras, frutas secas, cereales, pescado, aceite de oliva y poquito vinito tinto. ¿Sí? Y mientras que la dieta DASH se basa más en lácteos y sí hay un poquito más de carne roja. ¿Sí? Es casi la misma, pero con diferencia de que meten más lácteos y carne roja. Es muy fácil buscarlas en internet y ahí vienen. Pero la dieta mediterránea es la que estadísticamente mejora más el perfil y no te afecta bioquímicamente en un futuro. ¿Sí? En resumen, las dietas para bajar de peso, lo más importante es bajar las calorías. Sí. Si tu dieta está en 2.500, bájala a 2.000. Si tu dieta está en 2.000, bájala a 1.500. ¿Sí? Si no sabes cómo, pues pide apoyo de nutrición. No te bases en dietas. Y otra palabra que a mí no me gusta es esa de dieta. Uno debe comer para toda la vida saludable, ¿no? Sí. Porque la dieta dice uno, pues de tal fecha a tal fecha. Y luego la sueltas y luego ya, pum, comes de todo y subes de peso. Sí. Entonces la dieta es dos cosas, bajar calorías y que sea por muchos años. Ajá. ¿Sí? Sí, definitiva. Definitiva. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Y del sobrepeso también, cuando no es posible bajar de peso, se están utilizando medicamentos, que eso también tenemos que tener en cuenta. Ahorita es la moda. No sé si han visto muchos artistas que han bajado de peso, pero en serio. Sí. Y se han utilizado medicamentos vía oral, que son retenedores de ácidos grasos en el intestino, y los ácidos grasos son muy irritantes al intestino y tienen diarreas acuosas llenas de grasa, ¿no? Y entonces, como no se absorbe la grasa, se baja de peso. Se llama Orlistat. No sé si lo han oído. Creo que sí. Hay otros medicamentos tomados que parece que no han funcionado y aparte tienen consecuencias. Pero ahorita la moda son las inyecciones intradérmicas, ¿no? Ah, sí. Las inyecciones intradérmicas que son, por ejemplo, hay uno que se llama semaglutide y otro que se llama terzepatide. Y la verdad sí funcionan. El problema es que debe ser por mucho tiempo y es una inyeccioncita cada semana. Y la verdad sí funcionan. He visto personas que han bajado 20, 25 kilos, ¿sí? Pero tienen que tener supervisión. Y aparte, pues son muy caras. Cada 4 inyecciones valen de 6 a 8 mil pesos. Entonces, eso es en relación a la obesidad, ¿sí? En relación a lo demás sería tener actividad. Es importantísimo. Si no mantenemos la actividad, aunque estén flacos, van a tener problemas metabólicos. El músculo es importante para ser autosuficiente, para metabolizar más rápido el azúcar, para moverse, para todo. Entonces, si te mueves, quemas calorías y te mantienes en peso. Sí. ¿Sí? Entonces, para prevenir el síndrome metabólico es esencial la alimentación y el ejercicio. Y el ejercicio, sí. Claro, Sí, o sea, como decía una persona de las que entrevistaron, es fácil tratarlo, pero el problema es seguirlo.
y tenemos que implementarlo desde etapas muy pequeñas. Que se mueva el niño, ¿sí? Que no esté todo el día en el celular, en la tableta, que se hagan actividad y que no coman por comer o por darles algo o para que se callen, darles un panecito, unas papitas o alguna cosa así, ¿no? ¿Y qué tipo de ejercicios se recomiendan o es cualquier actividad física? Bueno, no. Lo ideal, y ahorita con la tecnología, pues es que cada quien camine al día más o menos entre 8 y 10,000 pasos. Eso es lo ideal, ¿no? Y no necesariamente tienen que caminarlos en un solo momento. Pueden caminar 3,000 en la mañana, 3,000 en la tarde o 2,000 en la noche, etc. Entonces, entre 8 y 10,000 pasos. Okay. Si tomamos en cuenta otras cosas, debe hacer ejercicio 5 días a la semana. 30 minutos cada día, ¿sí? Deben ser 150 minutos a la semana de ejercicio. 30 minutos de ejercicio. Y podemos tener de estos 5 días, 3 días de ejercicio aeróbico, es decir, caminar, nadar, escalar, subir escalones, etc. Y 2 días de fuerza. A pesar de que no queramos ponernos así muy fuertes, pero es necesario el músculo y sobre todo en personas mayores. Es necesario el músculo para ser autosuficiente, para evitar caídas, para evitar muchas cosas, ¿sí? Entonces, 3 días ejercicio aeróbico y 2 días de fuerza, ¿sí? Okay. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por haber asistido, doctor Adrián. Estuvo muy, muy interesante conocer sobre el síndrome metabólico y la prevención que se le tiene que dar. Y bueno, Dani, también muchas gracias nuevamente por estar juntos en la conducción. Estoy muy agradecida por estar aquí. Y público, gracias por habernos visto aquí en su programa Cuidando mi Salud. Nos vemos en el siguiente miércoles.